Revelado, el increíble rescate de un león atrapado en rocas que cambió vidas para siempre. En el pequeño pueblo de San Pedro, donde el sol se posa con ternura sobre los campos de maíz y las risas se mezclan con las notas de los mariachis, vivía Javier, un campesino de 28 años que llevaba el peso de su familia sobre sus fuertes hombros. Desde que su padre falleció, se esforzó en cada jornada bajo el ardiente sol para alimentar a su madre y sus dos hermanas. Aunque los tiempos eran duros y la economía se desmoronaba a su alrededor, Javier nunca perdió la fe en la gente que lo rodeaba. El amor del pueblo era su armadura, y las fiestas patronales solían ser una celebración vibrante de unidad, pero la crisis económica había comenzado a desterrar esa alegría una tarde, mientras recogía leña en las colinas, un rugido profundo y resonante sacudió el aire. Su corazón se detuvo un segundo. Intrigado y asustado, decidió seguir el eco de ese sonido. A medida que avanzaba hacia un desfiladero, se encontró con una escena que lo dejaría marcado para siempre, un león, majestuoso y herido, atrapado entre rocas. La grandeza de la criatura era palpable, su mirada, un reflejo del espíritu indomable que siempre había habitado en él y en su pueblo. Sin embargo, lo que Javier vio también le llenó de terror, el poder de un animal herido siempre podía ser peligroso, las voces de alarma de sus vecinos resonaron en su mente, no te acerques. Es un salvaje, podría matarte. La preocupación por su vida, la seguridad de su familia y el juicio de los demás pesaban sobre sus hombros. Pero entre todos esos temores, la voz de su abuela, que le había enseñado el valor de la compasión, emergió. A veces, el mayor acto de valentía es ser compasivo. Su corazón comenzó a latir con fuerza nuevamente, impulsándolo a actuar. Debemos liberar a este león, convocó a la comunidad. Pero muchos en San Pedro lo miraron con ojos de incredulidad, algunos incluso con desprecio. Es una locura, decían mientras él permanecía firme. Sin embargo, Javier sabía que era algo más que un simple salvamento, era su oportunidad de unir a la comunidad en un acto de bondad, un símbolo de esperanza en tiempos oscuros. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con la libertad del león como foco, Javier se embarcó en una lucha no solo por salvar a la criatura, sino por despertar el espíritu adormecido en su pueblo. Pronto, las redes sociales comenzaron a explotar con su historia, los corazones de los habitantes de San Pedro se llenaron de adrenalina y emoción. Sin embargo, la pregunta persistente en el aire creció, ¿es más importante la vida de un animal o la seguridad de un hombre humilde? Mientras tanto, Javier estuvo a punto de cambiar no solo el destino del león, sino también el de su querida comunidad. Cuando llegó el día del rescate, la tensión era palpable. Javier, con el león en brazos y rodeado por las miradas escépticas de sus vecinos, se enfrentó a un momento decisivo. ¿Aceptarían los habitantes su sacrificio como un acto de amor? Al mirar la montaña de emociones frente a él, Javier solo podía esperar que este momento diera inicio a un nuevo amanecer en San Pedro. ¿Podría un solo acto de bondad transformar la vida de una comunidad? Su aventura apenas comenzaba. El aire brumoso de la mañana envolvía a San Pedro mientras la gente se congregaba alrededor de la gran roca, donde Javier había llegado con el león. Murmullos de incertidumbre y esperanza se entrelazaban. Algunos veían al león como una bestia mortal, mientras que otros, inspirados por la audacia de Javier, comenzaron a sentir que el acto de rescate podía ser un renacer para todos. Con los brazos temblorosos, Javier sostuvo firme al león, notando cómo su corazón latía acelerado. La mirada del animal, aunque llena de dolor, le ofrecía una conexión indescriptible. Era como si ambos compartieran una historia de lucha y superación. Vamos, tú puedes hacerlo, murmuró, mientras se preparaba para liberar al valiente compañero. Los vecinos empezaron a acercarse lentamente, dejándose llevar por la valentía que emanaba de Javier. Esto es un error, gritó don Carlos, el agricultor del pueblo. Podría atacarte en cualquier momento. Pero Javier no podía rendirse ante el miedo. Si no lo liberamos, nunca volverá a ser libre, al igual que nosotros, respondió con voz firme, haciendo eco de sus propios anhelos de libertad y esperanza. La tensión era palpable. Algunos miraban, cubriendo sus ojos por el temor a lo que pudiera suceder.
Pero entre la multitud, una pequeña niña, Lucía, que había estado escuchando todo, alzó su voz: ¿no deberían luchar por él como ustedes luchan por nosotros? Sus ojos brillaban con evidencia de fe, y a medida que la comunidad la escuchaba, un silencio reverencial se instaló en el aire. Esa pequeña chispa de inocencia y valentía hizo que muchos comenzaran a cuestionar sus propios temores. Uno a uno, empezaron a moverse hacia adelante. Queremos ayudar, dijeron algunos, entusiasmados por el desafío. Con el apoyo renovado de la comunidad, Javier formó un equipo improvisado. Las manos temblorosas se convirtieron en manos unidas, un símbolo de fortaleza en la adversidad. Juntos, comenzaron a despejar las rocas que mantenían prisionera al león, cada movimiento cargado de esperanza y esfuerzo compartido. ¿Más rápido?, gritaba Javier, mientras las piedras caían con un estruendo ensordecedor, pero entonces, un rugido desgarrador retumbó. El león, al sentir la liberación, se revolvió, causando que todos retrocedieran atemorizados. Tranquilo, amigo, suplicó Javier, sintiendo que su propio pulso se aceleraba. Podía sentir la tensión en el aire, como si el mundo entero contuviera la respiración. Desesperado por no rendirse, Javier dio un paso adelante. Miró directamente a los ojos del león, y en un acto de confianza y coraje, extendió su mano. El instante parecía infinito, y en ese breve segundo lleno de silencio, las miradas del león y de Javier se encontraron. Fue un intercambio silencioso de almas que traspasó el miedo. Entonces, de repente, las rocas cedieron. Un ruido ensordecedor resonó cuando la última piedra cayó al suelo. Javier sintió un suspiro en el aire. El león, ahora libre, se levantó lentamente, observando a su alrededor. La multitud, paralizada, esperaba su reacción. Con el corazón en la boca, Javier se dio cuenta de que el acto de amor y valentía había comenzado a despertar un nuevo espíritu entre la gente de San Pedro. Pero cuando el león se giró, sus ojos se encontraron otra vez con los de Javier. En esos momentos cruciales, se preguntó si algún día podría ver a la criatura como un símbolo de lo que realmente significa ser libre. El león, a pesar de su lucha, comenzó a alejarse. La multitud lo observaba intrigada, sin saber si el verdadero cambio en sus vidas estaba por suceder. Javier, con la esperanza encendida en su interior, se dio cuenta de que el rescate había traído consigo un nuevo dilema: según qué valores reforzaría su comunidad. La resurrección del león había estimulado algo más grande que la supervivencia. Un viento frío sopló, cargando consigo un mensaje: lo que había comenzado como un rescate podría convertirse en un movimiento. De repente, la vida de ellos, tan habitualmente monótona, se desbordó de posibilidades. Con el león en el horizonte, una pregunta resonó en su mente: ¿podrían unir sus fuerzas y valientes corazones para enfrentar juntos los desafíos que se avecinaban? La transformación apenas comenzaba, y mientras el sol se alzaba más alto, Javier sabía que su camino estaba lleno de luchas, pero también de oportunidades. ¿Qué más se encontraba oculto tras estas rocas de miedo y desconfianza? La próxima batalla, quizás, no solo sería por el león, sino por cada corazón en San Pedro. El león se detuvo, su figura imponente recortada contra el horizonte iluminado por los primeros rayos del sol. La multitud, que antes latía con temor y dudas, ahora se encontraba en un estado de suspensión, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Cada persona presenciando el resurgimiento de aquella criatura majestuosa sintió un cambio en su interior, como si el despertar del león encarnara sus propios anhelos de libertad. Javier, con el corazón aún palpitante, sintió que un nuevo propósito lo guiaba. Era como si el león hubiera dejado una parte de su esencia en la comunidad. Entonces, en lugar de huir, como todos esperaban, el león se volvió, y con paso majestuoso, se dirigió hacia un lado, contemplando a la gente que lo había liberado. Las miradas intercambiadas eran difíciles de describir, pero llevaban un mensaje claro: la esperanza renacía. «Miren», exclamó Lucía, la niña que había dado voz al fervor colectivo. «¿Está agradecido?» Y, en efecto, el león se detuvo brevemente, girando su cabeza hacia Javier, como si en esos profundos ojos dorados se fusionaran la confianza y la gratitud. La comunidad se inclinó, conteniendo la respiración, esperando que lo que siguiera fuera un acto de unión. El león siguió su camino, pero su presencia parecía empoderar a cada uno. Javier sintió una oleada de valentía. «Si el león puede ser libre, nosotros también lo seremos», dijo en voz alta, el tono resonando en el corazón de cada habitante. Estaba convencido,
Aquel momento daría pie a una lucha más grande, y no solo por su propia libertad, sino por el futuro de San Pedro. Con el efecto del león sumergido en su ser, la multitud comenzó a murmurar sobre lo que podrían hacer juntos. Algunos proponían buscar agua limpia, otros soñaban con iniciar pequeños cultivos, como si su comunidad pudiera florecer como el león que había recuperado la vida. Averiguaron que el camino era difícil, pero que, juntos, tenían acceso a una fuerza, una seguridad, que hasta ese momento habían olvidado. La figura del león se desvaneció en la distancia, y el sol comenzó a elevarse más alto, arrojando luz sobre la tierra y prometiendo un nuevo día. Pero la enseñanza que dejaba atrás era innegable. Javier miró a su alrededor, viendo las caras de sus vecinos iluminadas por una nueva chispa. Esta es nuestra oportunidad, les dijo, asegurándose de que ese poder colectivo no pasara desapercibido. Sin embargo, en el fondo de su mente, Javier no podía ignorar la voz de la duda. Si el león se había ido en busca de su propia libertad, ¿acaso ellos podrían mantener la unión en los momentos de desafío? No debemos dejar que el miedo nos divida, agregó, sintiendo el peso de esa responsabilidad. Debemos encontrar formas de apoyarnos, de ser fuertes juntos. El murmullo creció a medida que cada persona compartía sus propias ideas. Empezaron a organizarse, formando grupos que se repartirían las tareas, cuidar del agua, construir refugios, y generar un lugar seguro para todos. La atmósfera se llenó de un nuevo sentido de urgencia y propósito, como un torrente que avanzaba sin mirar atrás, pero cuando la euforia comenzaba a manifestarse plenamente, Javier notó algo sorprendente en el aire. Una sombra se cernía de nuevo sobre el pueblo, el bosque cercano, donde había emergido el león, parecía inquieto. Un sonido profundo reverberó entre los árboles, algo que resonaba más allá de la alegría recién hallada. ¿Qué fue eso?, preguntó alguien, las miradas inquietas girando hacia donde las ramas se balanceaban suavemente, como si una fuerza poderosa estuviera a punto de romper la superficie. Javier se sintió helado, sabía que el león había liberado algo más que esperanza. ¿Qué otros retos los aguardaban al explorar su nueva libertad? ¿Sería suficiente para enfrentarlos juntos? Y mientras la multitud se agrupaba, nerviosa pero lista para lo que viniera, Javier supo que el rugido que había escuchado no sería el último. La evolución de San Pedro apenas comenzaba, y cada paso que tomaran hacia adelante podría marcar la diferencia entre la supervivencia y la vida plena. Sin embargo, en el fondo, se preguntaba, ¿qué más vendría a cuestionar el arduo trabajo de la comunidad? El sonido misterioso reverberó de nuevo, más fuerte esta vez, como un eco que atravesaba el aire enrarecido. La multitud se silenció, una serie de miradas confusas y asustadas se cruzaron. ¿Qué estaban escuchando? ¿Era una amenaza o, quizás, un nuevo descubrimiento? Javier avanzó, empujando suavemente a algunos de sus vecinos hacia atrás. Esperen, escuchemos, dijo con firmeza. La sensación de incertidumbre le envolvía, pero el león había demostrado que la valentía podía brotar incluso en los momentos más oscuros. La curiosidad reemplazó un poco el temor, y mientras se acercaban al bosque, las sombras danzaban entre las ramas como si anticiparan la llegada de algo que cambiaría sus vidas de nuevo. Un resplandor tenue emergió a medida que se adentraban en el monte. La frondosidad hizo eco del movimiento de la multitud, que avanzaba como un solo organismo vibrante, nervioso y esperanzado. A cada paso, Javier sentía que el latido de su corazón se aceleraba, la adrenalina lo empujaba no solo a investigar, sino a proteger a su gente. Se detuvo de repente, al vislumbrar a lo lejos una figura familiar. «Miren», gritó, señalando. Era un joven que había estado perdido en la selva durante semanas. Su ropa rasgada y su cara cubiertas de suciedad contrastaban con la luz creciente del sol. «Es Miguel», exclamó Lucía, corriendo hacia él con la alegría brillando en sus ojos. «Miguel», temblando de emoción, dijo, «Javier, pensé que nunca volvería, pero el león, él me guió». Las palabras resonaron en el aire de una manera que solo podían hacer aquellas que llevan consigo la verdad. Me mostró el camino a casa. Me enseñó que, incluso en la soledad y el miedo, siempre hay esperanza. La comunidad lo rodeó, cada uno tocándolo como si al hacerlo pudieran absorber esa chispa de vida que él traía consigo. La reunificación era mágica, y el camino había sido largo, pero escuchar a Miguel contar su experiencia creó un poderoso eco de coraje en el corazón de todos. ¿Qué más viste en el bosque?, preguntó Javier, ansioso. Miguel respiró hondo antes de responder. El león no estaba solo. Hay otros.
He visto criaturas que, igual que él, han luchado por su libertad. En sus ojos, la misma llama que arde en nosotros. Las palabras de Miguel movilizaron conclusiones instantáneas en el grupo. Javier sintió como un torrente de posibilidades comenzaba a fluir. Si el león ha liberado a otros, debemos organizar una búsqueda. Hay que llevar a nuestra comunidad a la selva y recuperar a los que están atrapados. La emoción creció, y cada uno parecía vibrar a la misma frecuencia. Sin embargo, mientras comenzaron a hablar sobre los planes, el sonido en el bosque volvió a resonar, pero esta vez con una ferocidad que no podían ignorar. Un rugido profundo hizo eco de nuevo, como un tambor que marcaba el paso de algo inminente. Al tiempo que la tierra retumbaba ligeramente bajo sus pies, el grupo se miró, y la inquietud alcanzó nuevos niveles. ¿De qué se trata? ¿Es peligroso?, se preguntó alguien con voz temblorosa. Podría ser un nuevo reto, o el inicio de nuestra verdadera aventura, respondió Javier, sosteniendo la mirada de sus vecinos, viendo la mezcla de miedo y determinación en sus rostros. No lo sabremos si no nos acercamos. La multitud asintió, y juntos, se comprometieron a averiguar el misterio que se cernía en esa selva que tanto habían empezado a amar. Javier sintió que su propósito ardía con fuerza, eran más fuertes cuando estaban unidos, y esa era la verdad que habían descubierto. Pero a medida que avanzaban, el aire se tornó denso y pesado. Algo antiguo y poderoso parecía agazaparse entre las sombras. Javier tomó aire, dispuesto a enfrentar cada desafío con la unión de su gente como su armadura. Justo cuando cruzaron el umbral del bosque, el rugido resonó de nuevo, esta vez más cercano, más amenazador. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Estamos preparados para lo que está por venir?, se preguntó, mientras la oscuridad se deslizaba hacia ellos, lista para hacer frente a su valentía. La aventura apenas comenzaba, y, con ella, el destino de San Pedro pendía de un hilo. La adrenalina pululaba en el aire mientras la multitud se adentraba en la selva, cada paso marcado por el eco de sus corazones al unísono. Las sombras del bosque se intensificaban, abrazándolos en un manto oscuro mientras el rugido resonaba de nuevo, esta vez acompañando a un viento helado que cortaba como un cuchillo en medio del silencio ominoso. ¡Sigamos! No podemos detenernos ahora, exclamó Javier, guiando a la comunidad con firmeza. Su voz se erguía fuerte, un faro entre la incertidumbre que envolvía a todos. Miguel caminaba a su lado. Sus ojos resplandecían con una mezcla de miedo y emoción, recordando sus propios encuentros con el león en el corazón del bosque. A medida que cruzaban los gruesos troncos y la maleza densa, los murmullos crecieron. Algunos compartían relatos de lo que Miguel había contado sobre las criaturas perdidas, mientras otros expresaban sus dudas. ¿Y si es un engaño? ¿Y si nos lleva a un peligro aún mayor?, cuestionó Teresa, con una mirada llena de preocupación. Javier se detuvo y se volvió hacia ella, tratando de transmitirle su coraje. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Miguel regresó con nosotros. Él sintió la esperanza, al igual que todos nosotros. Si hay otra vida ahí fuera que necesita nuestra ayuda, debemos actuar. El aire vibraba con una intensidad palpable. Justo cuando Javier sentía que su convicción contagiaba a los demás, un trueno retumbó, y el rugido del león rompió la calma como si el mismo bosque respondiera al aliento de su grupo. Esta vez se sintió más cerca, resonando justo delante de ellos, como si los llamara a seguir. Con una energía renovada, continuaron avanzando. Las hojas crujían bajo sus pies y la preocupación se transformaba en un impulso colectivo. Sin embargo, al igual que en los relatos de las viejas leyendas, la selva parecía viva y consciente. Ramas caídas y sombras profundas se erguían como guardianes, creando un laberinto que oscurecía el camino. Finalmente, la multitud llegó a un claro iluminado por la luz del sol que apenas lograba filtrarse entre las copas de los árboles. En el centro, algo extraordinario emergía entre las rocas, un león majestuoso, su melena ondeando con gracia, atrapado y exhausto. Sus ojos, llenos de tristeza y determinación, se encontraron con los de Javier. Era el mismo león que Miguel había descrito. «Es él», chilló Miguel, abrumado por la conmoción. Pero el momento de alegría pronto se tornó en preocupación. La bestia estaba herida, las piedras lo mantenían prisionero, y su aliento era un susurro herido que resonaba en la tranquilidad del bosque. «¡Rápido! Necesitamos liberarlo», ordenó Javier, su voz llena de prisa. Pero la tarea no sería simple.
Las rocas estaban pesadas y el miedo de lo desconocido se aferraba a su pecho, mientras los hombres y mujeres se unían para levantar las piedras. Un nuevo rugido retumbó, esta vez más profundo. Y en ese instante, un grupo de criaturas emergió de la selva, los otros animales de los que Miguel había hablado. Eran seres libres, salvajes y llenos de vida, admirando al león atrapado. «Es hora de elegir», gritó Javier, sintiendo el pulso de sus compañeros y la unión de los animales. «Ya no somos solo humanos, estamos aquí junto a ellos. Podemos liberarlo y cambiar nuestros destinos». Mientras levantaban la última roca, las miradas se entrelazaron, y el tiempo pareció detenerse. La vida del león pendía de un hilo, y la pura esencia de la esperanza iluminaba su camino. El rugido resonaba con fuerza una vez más, pero esta vez el eco parecía una melodía de libertad. Javier cerró los ojos por un momento, sintió el poder de un futuro desconocido, y se preguntó, ¿qué pasará si lo logramos? ¿Estamos preparados para lo que eso significaría? La selva se cayó, el león tenía que ser liberado, pero la pregunta inquietante seguía flotando en el aire. Entonces, antes de que pudieran actuar, un movimiento inesperado los sorprendió. Unos ojos oscuros los contemplaban desde las sombras, y la sensación de que otra fuerza estaba en juego se apoderó de Javier y su comunidad. ¿Quién o qué dominaría la selva ahora? El silencio era profundo, casi palpable. Los ojos oscuros que los observaban desde las sombras centelleaban con inteligencia y curiosidad. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, y por un instante, la urgencia de liberar al león se desvaneció, sustituida por la inquietud ante lo desconocido. El grupo interrumpió su esfuerzo, las manos aún apoyadas sobre las rocas, ansiosos por entender qué estaba sucediendo. A su alrededor, las criaturas libres se agruparon, sus movimientos llenos de gracia y atención, como si reconocieran la gravedad de la situación. Un murmullo recorrió a la multitud. «¿Qué son esos ojos?», se preguntaba cada uno en voz baja, sintiendo su corazón latir más rápido. Fue Miguel quien rompió el encanto. «No podemos rendirnos ahora». «El león nos necesita», gritó, tratando de recuperar la determinación del grupo. Pero mientras hacía esto, los ojos de la selva se movieron, revelando una figura alta y esbelta, cubierta de sombras y brillos sutiles. Era un ser que parecía una mezcla de humano y animal, con rasgos de jaguar y una majestuosidad que hipnotizaba. El extraño se acercó lentamente, sus movimientos medidos y fluidos, como una danza. La multitud quedó paralizada, cautivada por su presencia. «He esperado este momento», dijo, su voz resonando con una profundidad que vibró en el suelo. «Vengo en nombre de la selva y de aquellos que han estado atrapados entre dos mundos». Javier dio un paso adelante, su voz temblorosa pero decidida. «¿Qué quieres de nosotros?» «Estamos aquí para ayudar a este león. Él es una parte de nuestra historia, y no podemos dejarlo atrás». El ser sonrió, revelando dientes afilados pero amigables. «No soy tu enemigo. Ustedes buscan libertad, y yo busco la salvación de mi hogar. Este león es un símbolo, un guardián que necesita ser liberado para que el equilibrio regrese a nuestra selva. Pero deben entender, al liberar al león, habrá un cambio en todos ustedes. Un cambio que ni siquiera pueden imaginar». La tensión se hizo densa. Las palabras del ser resonaban con poder, pero también con incertidumbre. ¿Qué tipo de cambio estaba sugiriendo? Javier miró a su alrededor, cada rostro reflejaba una mezcla de esperanza y miedo. La decisión debía tomarse en cuestión de segundos. «¿Estamos listos para esto?», preguntó él, sintiendo que la responsabilidad de la comunidad pesaba sobre sus hombros. Las manos que levantaban las rocas se detuvieron, y una voz entre el grupo alzó la pregunta que todos temían: ¿qué significa realmente liberar al león? Entonces, el ser se acercó a Javier, sus ojos oscuros profundos se encontraron con los de él. «Significa que deben encontrar el valor para enfrentar sus propios temores. Esta selva no solo es refugio para las bestias. Es un espejo de lo que vive en el corazón de cada uno. Si lo liberan, se enfrentarán a sus miedos más profundos y a la verdad que llevan dentro». Con estas palabras, Javier sintió como si el peso del mundo cayera sobre él. ¿Era posible que la selva, su hogar, estuviera ligada a su propia esencia? Sin pensarlo, respiró profundamente y habló, recordando la fuerza que había sentido al cruzar el bosque. «No podemos permitir que el miedo nos controle. Estamos juntos en esto. Somos una comunidad,
Y si debemos enfrentarnos a nuestros miedos, lo haremos unidos. Con un grito de decisión, Javier extendió su mano hacia aquellas piedras que mantenían cautivo al león. En ese momento, la multitud se unió a él, creando una ola de fuerza y determinación que resonó en la selva. El ser sonrió, y la sombra que lo rodeaba pareció disiparse un poco. Tomen su decisión, y el león será libre. Mientras levantaban la última roca, un rugido profundo atravesó la selva, una respuesta que parecía prometer tanto lo mejor como lo peor. El león, al fin, estaba a punto de ser rescatado, pero Javier no pudo evitar preguntar, ¿qué sucederá si nuestra libertad trae un costo que no podemos pagar? Con sus corazones latiendo con fuerza, el instante se congeló en el aire. ¿Estarían preparados para afrontarla verdad del cambio que vendría? La selva, expectante, guardaba secretos que ni ellos imaginaban aún. La atmósfera se tornó eléctrica mientras las manos de Javier y del grupo, unidas en un esfuerzo colectivo, lograron despejar la última roca. En ese mismo instante, un viento feroz sopló desde el corazón de la selva. Las hojas susurraron secretos olvidados, y el aire se llenó con la mezcla de ansiedad y anticipación. Un eco retumbó en la distancia, un sonido que parecía latir al compás de sus corazones. Cuando por fin la última barrera fue retirada, el león emergió con una majestad impresionante. Su pelaje dorado brilló con luz propia, y sus ojos, profundos como pozos de sabiduría, se posaron sobre Javier y su grupo. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y en ese instante, dos mundos se entrelazaron. Pero a medida que el león dio un paso adelante, una sombra oscura pareció deslizarse detrás de él, su presencia tras él era casi palpable. El extraño, que había guiado a Javier, observó con una mezcla de admiración y temor. Todos tienen un lugar en esta historia, murmuró, su voz un canto bajo que apenas se escuchaba sobre el viento. El león, al reconocer a quienes lo liberaron, emitió un rugido poderoso pero a la vez suave, como un canto de agradecimiento. Era el llamado de un guardián despertando de un largo letargo, y la selva respondió. Los árboles temblaron, el río corrió más fuerte, y un torrente de vida comenzó a brotar a su alrededor. Las criaturas que habían estado observando con atención se unieron, formando un círculo de protección a su alrededor. Javier sintió una oleada de emoción, indudablemente, vulnerabilidad. Estamos unidos, dijo, su voz resonando con firmeza mientras escaneaba a su grupo. Esto es solo el comienzo. No estamos aquí solo para liberar al león, estamos aquí para liberar toda la selva, y a nosotros mismos. La multitud comenzó a gritar, a celebrar. Era un grito de júbilo, pero también de temor, porque la advertencia del ser seguía pesando sobre ellos. Al liberar al león, que parte de ellos mismos estaban poniendo en juego, las palabras del ser resonaron aún en sus oídos, enfrentar sus propios temores. Era un desafío que cada uno llevaban en su interior. Javier sintió que ese reto se intensificaba. La selva, al parecer, no solo era un refugio de criaturas, sino un lugar donde se desenterraban verdades. La figura alta se acercó de nuevo, su mirada llena de sabiduría ancestral. Recuerden, la libertad nunca es gratuita. Cada uno deberá encontrar dentro de sí mismo esos miedos que han dejado en la sombra durante tanto tiempo. Es un viaje que no pueden evitar, y una vez emprendidos, ya no habrá vuelta atrás. Sin embargo, el león, como un faro de esperanza, se aproximó a ellos y se detuvo justo frente a Javier. Sus ojos eran un reflejo del alma del joven, y en ese vínculo silencioso se escondieron mil historias, miedos y promesas. Javier sintió que su corazón se aceleraba, una mezcla de respeto y un profundo anhelo de entender el significado de esa conexión. De repente, un estruendo rompió la celebración. En la distancia, se vislumbraron sombras que avanzaban rápidamente, como un oscuro presagio. Javier llevó su mirada hacia la selva, y su corazón se hundió. ¿Qué es eso?, susurró Miguel, mientras una preocupación palpable se apoderaba de todos. La atmósfera se tornó densa con una sensación de inminencia. La selva, que había tenido la promesa de un nuevo inicio, ahora parecía hostigar con un cambio que amenazaba con alterarlo todo. La verdad del cambio estaba más cerca de lo que pensaban, y en ese instante, el rugido del león resonó una vez más. Este era un llamado a la acción, y también a la valentía. ¿Serían capaces de enfrentarse a las sombras que venían en su dirección? Estaría en ellos no solo liberar al león, sino también enfrentarse a sí mismos, a sus temores, y a la verdad que los esperaba. La lucha por su libertad apenas comenzaba. El pulso de la selva vibraba con una energía palpable mientras las sombras avanzaban, y los corazones de Javier y su grupo comenzaron a latir con fuerza.
La tensión era como una cuerda al borde de romperse. Los gritos de júbilo se desvanecieron, reemplazados por una inquietud que se instaló en el aire. Todo lo que una vez fue color y sonido se tornó en murmullo y susurros nerviosos. En el centro del círculo, el león se mantuvo firme, sus ojos fijos en las sombras que se acercaban. Su presencia era suficiente para infundir algo de calma, pero Javier podía sentir que el desafío final estaba a punto de desatarse. Miró a su alrededor, encontrando la mirada temblorosa de sus amigos, y se dio cuenta de que la verdadera batalla no era solo afuera, sino dentro de cada uno de ellos. Debemos estar juntos. No podemos dejar que el miedo nos detenga, gritó Javier, intentando encender llamas de coraje en todos. Pero su propia voz sonaba un poco temblorosa. Un resoplido de preocupación surgió de Miguel, quien apretó su puño, como si su determinación pudiera forjar una barrera contra lo desconocido. Las sombras, que antes parecían una mera ilusión, ahora eran figuras reconocibles, hombres y mujeres de rostros torcidos por la codicia y el rencor. Al verlos, el ser del bosque se sobresaltó. Esos son los que han mantenido cautiva la selva en su avaricia. Si desean liberar la vida aquí, deberán enfrentarlos. Su voz, cargada de gravedad, reverberó en el aire. Sin pensarlo, Javier dio un paso al frente, su voluntad superando el miedo. ¿Están listos para luchar por lo que hemos liberado? Este es nuestro momento de brillar. La multitud, unida en su incertidumbre, comenzó a murmurar, pero la fuerza de su grito resonó como un eco de la esperanza. Detrás de ellos, la selva se agitaba, sus hojas arrastradas por un viento que parecía enlazarse con la valentía germinante de Javier. Era como si la propia naturaleza estuviera alentando su lucha. Un grupo de animales se unió al lado del león, creando un espectáculo que desbordaba magia y potencia. Fue entonces que Javier comprendió lo que significaba realmente liberar a la selva, y cómo cada uno de ellos también debía liberarse de sus propios miedos. La figura del extraño volvió a aparecer junto a él, sus ojos sostenían un parpadeo de reconocimiento. Recuerda, a veces debemos caer para levantarnos más fuertes. Tú, Javier, como tu león, debes ser el líder que sabemos que puedes ser. Con esa frase resuena en su mente, Javier se dio cuenta de que el enfrentamiento estaba a punto de comenzar. Las sombras no eran solo enemigos, eran proyecciones de sus propios temores. Cada paso que dieron hacia adelante era un paso hacia adentro, a su verdad y a sus debilidades. Las figuras malévolas se acercaban mercilessly. Con un grito atronador, y cargado de determinación, Javier levantó su voz: no estamos aquí para pelear. Estamos aquí para restaurar el equilibrio. Una chispa de entendimiento se encendió en el grupo, y por primera vez, en lugar de retroceder, comenzaron a avanzar, pero antes de que pudieran formarse, se detuvieron al escuchar el eco de un rugido profundo. Era el león, avanzando con su autoridad impresionante. La selva a su alrededor parecía vibrar, y con cada paso que daba, las sombras se estremecían, dudando. Fue entonces que una figura entre las sombras se separó del grupo. Era una mujer, su rostro familiar, pero cargado de tormento. ¿Por qué luchas, Javier? ¿No ves que lo que deseas no existe? Sus palabras penetraron como cuchillos, desafiando sus convicciones. La tensión creció y todos sostuvieron el aliento. La mujer, con ojos que reflejaban dolor, se acercó más y su voz se tornó un eco de tantas dudas que Javier había guardado en su interior. ¿Qué pasaría si fallas? ¿Qué sucederá con todos nosotros? De repente, el futuro pareció doblarse alrededor de ellos, las sombras se alzaban por todas partes, y el león, que una vez había sido su esperanza, ahora representaba la posibilidad de perderlo todo. Los murmos comenzaron a retumbar nuevamente en la atmósfera. La lucha acababa de iniciarse y el camino hacia la autosuperación prometía ser más complicado de lo que esperaban. ¿Serían capaces de enfrentar no solo a las sombras externas, sino también a las que llevaban escondidas en sus corazones? Mientras el enfrentamiento se acercaba, Javier sintió el peso de su propia lucha intensificarse. Con el león a su lado, la mezcla de valentía, amor y miedo se enfrentaba a un desafío inminente. Y mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, un eco de esperanza resonó en su interior: juntos, debemos cruzar el umbral. ¿Estaban listos para descubrir cuál era la verdad detrás de sus temores? El rugido del león reverberó como un trueno en medio de la selva. Las sombras vacilaron por un instante, como si la pura potencia del animal desafiara su propia existencia. Pero la mujer entre las sombras, con una tristeza profunda marcada en su rostro, no se echó atrás.
Javier sintió que su corazón latía en sus oídos mientras sus palabras continuaban ecoando, alimentando sus miedos. Todo lo que has querido está condenando a otros. ¿Qué te hace pensar que puedes decidir por todos? La pregunta cortante de la mujer se coló hasta lo más profundo de su ser. Javier sostuvo su mirada, recordando las noches de discusión, los sueños compartidos. Pero ahora, esa misma pasión que los unía se sentía como una cadena de dudas. No deseo decidir por nadie, respondió, sintiendo que su voz se iba apagando. Quiero que todos estén libres. Como la selva. De repente, Miguel dio un paso adelante. No. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Lo que hemos vivido aquí es algo real. Todos hemos cambiado, debemos trabajar juntos. Su voz, aunque temblorosa, tenía una fuerza inquebrantable. El león, moviéndose con majestuosidad, se colocó frente a Javier. La multitud, sintiendo la energía a su alrededor, comenzó a tomar aliento. Javier vio como algunos miembros de su grupo cerraban los ojos, respirando profundamente, como si se prepararan para enfrentar algo más que solo a las sombras. La mujer, aún llena de sufrimiento, terminó por mirar a Javier de nuevo. Si te arriesgas, ¿estarás dispuesto a perder lo que amas? La pregunta resonó, y en lugar de esquivarla, Javier la sostuvo, sintiendo el peso que llevaba en su corazón. Soy capaz de perderlo todo, con tal de ganar lo que necesitamos, contestó, y por primera vez en su voz había certeza. Un murmullo recorrió entre los presentes, como si su determinación fuera un bálsamo para las heridas abiertas. Las sombras, al escuchar estas palabras, comenzaron a unirse, y un aire frío se levantó entre ellos. Las figuras parecían moverse como un solo ente, una fuerza amalgamada de desesperación y anhelo. Era como si la oscuridad que habían sido una vez se uniera, creando un eco de resistencia. Este es el momento, susurró el extraño que estaba a un lado de Javier, quien lo había guiado hasta este instante. La lucha no se libra solo con garra y dientes, sino con verdad y valentía. Debes recordar que el amor es más fuerte que cualquier temor. Con cada palabra del desconocido, Javier sintió como si las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar. Entonces, no los enfrentaremos solo con rabia, sino con nuestra verdad, dijo, la luz de su propio entendimiento brillando en sus ojos. Lucharemos por el equilibrio que hemos deseado. La selva había comenzado a retumbar bajo sus pies, como si sintiera la transfiguración de sus corazones. Javier avanzó, llevando en su pecho una certeza renovada. Por la libertad. Por la selva y por nosotros, gritó, cada sílaba un paso hacia adelante, desatando un destello de ánimo entre su grupo. Sin embargo, justo cuando sintieron que el impulso se estaba formando, una oscuridad más densa se abalanzó sobre ellos. Las sombras comenzaron a reagruparse, como veneno que se extendía. Era una ola fría, un bache a su valentía. La tensión se hizo palpable, la lucha que enfrentaban parecía más grande que la vida misma. Un grito desgarrador escapó de los labios de la mujer en la penumbra. No. No dejen que sus esperanzas sean atrapadas por la penumbra. Su desesperación parecía conectar con algo profundo en los presentes, esa lucha por la redención de la selva, reflejando la redención de sus propias almas. Entonces, ante la amenaza inminente, Javier sintió que su valentía se entrelazaba con la de sus amigos. Juntos, eran más que un grupo, eran un faro de esperanza, en un mar de incertidumbre. Pero ahora el nuevo desafío no era solo lo que enfrentaban frente a ellos, sino descubrir si sus corazones podrían sostener la luz necesaria para aguantar la batalla. Y mientras el rugido del león resonaba una vez más, expresó una pregunta que fluyó. En el aire, ¿estamos listos para lo que está por venir? Era cierto que el camino por delante prometía ser una batalla agónica, pero había destellos de luz y fe en la oscuridad. Javier sabía que, en esta selva mística, estaban a punto de cruzar una línea que cambiaría sus vidas para siempre. El eco de los miedos se transformaría en historia, pero ¿conseguirían superar el último umbral de prueba que les aguardaba? El sol comenzaba a descender en el horizonte como un símbolo de cierre y nuevo comienzo. Javier y la comunidad de San Pedro estaban al borde de un desenlace monumental. Las sombras amenazantes estaban cada vez más cerca, pero este grupo, renovado por el rescate del león, no estaba dispuesto a dar un paso atrás. Temerosos pero decididos, se unieron bajo la mirada sabia del león, como un ejército de corazones vibrantes. «Estamos juntos», gritó Javier, su voz resonando en el silencio tenso. «Hemos enfrentado el miedo, y no dejaremos que nos divida más. ¿Este es nuestro momento? Por el león y por nuestra libertad».
Sus palabras se elevaron como un canto, y la comunidad repitió al unísono, llenando el aire con una fuerza palpable. Las sombras ante ellos vacilaron, sintiendo la energía que emanaba de esos valientes. Mientras la figura de la mujer continuaba recordando las dudas, Javier sintió que su propio corazón, repleto de determinación, comenzaba a empoderar a los demás. Se dio cuenta de que, al igual que el león, cada uno de ellos debía encontrar su propio valor y enfrentarse a lo que los había mantenido cautivos durante tanto tiempo. Fue entonces cuando Miguel dio un paso hacia adelante, acercándose a la mujer. Ninguno de nosotros está exento de miedo, pero hemos aprendido que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de enfrentarlo. Sin ti, no estaríamos aquí, y debemos mostrarte que hay un camino hacia la luz. Las palabras de Miguel resonaron en el aire como un eco de solidaridad. La mujer, que antes asumía la figura de un obstáculo, ahora aparecía vulnerable, admirada ante el coraje de esta comunidad unida. A medida que la multitud avanzaba hacia las sombras, Javier sintió que una chispa de confianza comenzaba a surgir en el corazón de todos. Vamos, dijo Javier con la fuerza de la verdad. Si nos enfrentamos a nuestras sombras, estaremos más cerca de la libertad. Si liberamos al león, también liberaremos nuestras almas de la carga. Solo unidos debemos hacerlo. Un rugido jubiloso partió de entre ellos, como un grito de guerra que resonó fuerte y profundo en la selva. La mujer contempló a Javier con sus ojos llenos de emoción y consideración. Las sombras comenzaron a retroceder un poco ante la fuerza colectiva, como si la decisión de estos humanos de encontrarse de nuevo con su verdad hubiera roto la oscuridad que las envolvía, y justo en ese momento, con un golpe de luz, el león se erguió a su lado, su pelaje brillando a medida que avanzaba. Era el símbolo de lo que podían lograr juntos, un espíritu indomable moviéndose hacia la libertad. Javier miró a su alrededor, notando cuántas vidas se habían entrelazado en esta búsqueda. La lucha no era solo por el león, sino por ellos mismos y su hogar. Sin previo aviso, un grito de la comunidad resonó en unísono. ¡Por el equilibrio! El aire vibró y el león, en un acto de su propia valentía, se unió a su lado como si fuera parte de ellos. Las sombras serpenteantes empezaron a disolverse aún más, quebrándose ante la luz de sus corazones. La mujer finalmente sonrió, dejando atrás las dudas que la habían mantenido atada. En un acto de comunión auténtica, las criaturas de la selva se unieron en el campo de batalla. Era como si la naturaleza misma respondiera a la llamada de esos seres que deseaban restaurar el equilibrio. Las cajas que antes mantenían cautivo al león fueron levantadas, y la comunidad se sintió imbuida de poder. Sin embargo, no todo había terminado. Una última sombra se restableció entre ellos, una figura oscura que se deslizaba y retumbaba, y parecía ser la fuente de sus temores. Pero en lugar de huir, Javier y todos, sabían que debían permanecer juntos. La comunidad encontró su voz, repitiendo una y otra vez, «Juntos podemos». Como un manantial de luz, las palabras resonaron y tomaron forma, creando un escudo que desafiaba la oscuridad. Con un rugido poderoso, el león se lanzó hacia la sombra final. Al contacto, se desvaneció en un torrente de luz y esperanza. El silencio que siguió fue profundo, pero al cambiarlo por un sonoro grito de celebración, el pueblo de San Pedro se abrazó en una explosión de alivio y victoria. En ese instante crucial, Javier miró hacia el cielo. La unidad que habían creado simbolizaba el amanecer de un nuevo capítulo. Se dieron cuenta de que la selva había despertado y su historia había comenzado de nuevo. Este es solo el comienzo, dijo Javier, sintiendo el latido de la vida regresando a sus corazones. El león nos ha mostrado la fuerza de la unión. Nunca olvidemos que estamos juntos en esto. Las sonrisas, las risas y el abrazo del pueblo resonaron entre los árboles, y el eco de su celebración cubriría la selva, llevándola a un mañana lleno de promesas y esperanza renovada. Así, con un rugido desde lo más profundo de su ser, la comunidad inició un nuevo viaje hacia su libertad, sabiendo que cada paso estaría lleno de amor y luz. La aventura en San Pedro apenas comenzaba, pero esta vez, irían unidos, siempre dispuestos a enfrentar lo que viniera. Y tú, que has sido parte de esta hermosa historia, necesitas suscribirte ahora mismo. Este es el momento de mostrar tu apoyo para que podamos seguir creando historias que tocan el corazón. No olvides dejar un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas se sumen a esta aventura. Comenta abajo tus reacciones y sentimientos sobre este final, y sobre todo, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad que está cambiando vidas. Les esperamos en la próxima historia.